Y estábamos analizando la tramitación del recurso de apelación en sede procesal civil. Y me parece que estábamos viendo los efectos en que se concedía el recurso de apelación, diciendo que la regla general dentro del proceso civil era que si el tribunal no señalaba nada, la apelación se concedía en ambos efectos. ¿Qué significaba eso? En definitiva, que quedaba suspendida la ejecución de la resolución impugnada, ¿ya? A diferencia de la sede procesal penal, en donde hoy día la regla general es al revés. O sea, si el tribunal no dijera nada, por ejemplo, se entiende por ese solo hecho que la resolución o el recurso, mejor dicho, no suspende la ejecución del fallo, ¿no? Salvo casos concretos que veíamos, por ejemplo, estar en presencia de sentencias condenatorias. Me atrevo a decir que el único caso específico. Más todos aquellos casos en que la ley expresamente lo señale. O sea, entonces ahí ustedes pueden ver efectivamente el cambio de paradigma que se da entre una situación y la otra, ¿no? Y habíamos analizado el artículo 194 y 195 del Código de Procedimiento Civil, a propósito de lo que estamos hablando ahora, de los efectos en que se concede el recurso de apelación, ¿no? Viendo que efectivamente la regla general era que la apelación en materia civil, vuelvo a insistir, si el tribunal no decía nada, se concedía en ambos efectos. Ahora, si el tribunal señala algo, en los casos que los describe el artículo 194, por cierto, hoy día es mucho más fácil que antes, porque a la luz de lo dispuesto actualmente en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, como la tramitación es electrónica, la causa, o mejor dicho, la carga del tribunal de elevar, si concede el recurso, por cierto, de elevar, en este caso, la causa, ¿no? O las piezas pertinentes a segunda instancia, es de cargo del tribunal que concede el recurso, ¿ya? Antiguamente, el 197 señalaba que eran las partes quienes tenían que, previa determinación del tribunal de las piezas a compulsar o a fotocopiar, las partes debían dejar dinero suficiente en la secretaría del tribunal para sacar las respectivas fotocopias. Y si no se hacía dentro de quinto día, el recurso quedaba desierto. Cuestión que hoy día ya no ocurre, ¿ya? La deserción, yo le decía, en materia civil, ya no existe como sanción procesal. ¿Ah? Y la deserción decía relación precisamente con no cumplir con cargas procesales que finalmente declaraban desierto el recurso. Pues bien, siguiendo adelante entonces con la tramitación y sobre la base que la causa ya se fue a segunda instancia, vamos a ver ahora en qué consiste esta tramitación de segunda instancia, ¿no? Y lo primero es, en este caso, entender que como la tramitación es electrónica, la causa va a ingresar, por así decirlo, de manera
telemática, ¿no? De manera, en este caso, digital, por un envío que va a hacer el tribunal de primera instancia, y sí, conforme lo señala el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, le sigue o sigue existiendo un trámite de rigor, un trámite establecido por ley, en cuanto a que una vez ingresada telemáticamente la causa, el secretario de, en este caso, el Tribunal de Alzada, deberá certificar la fecha de ingreso. Y ustedes me preguntarán, hoy día se habla de carpeta electrónica, ¿no? Y entonces, y ustedes me preguntarán, ¿para qué será esa certificación? Pues bien, esa certificación yo diría que no es menor, porque si bien es cierto, y acá viene algo importante que ustedes también tienen que considerar hoy día, si bien es cierto, ya no existe la carga procesal de hacerse parte en el recurso de apelación, sí podrían empezar a correr otros plazos, como por ejemplo, no lo hemos visto todavía, pero como por ejemplo la adhesión a la apelación. La adhesión a la apelación vendría siendo una especie de apelación del apelado, que también se siente perjudicado. Es que en el fondo sucede cuando ambas partes se vieron perjudicadas por el fallo. Entonces también el apelado, en este caso que no recurrió inicialmente, también deduce su recurso. Y le nace también entonces, o tiene un plazo de 5 días a partir de esta fecha para poder adherirse a la apelación. Y también el otro plazo importante va a ser, por ejemplo, sobre todo respecto de las sentencias interlocutorias o cuando estemos en presencia de una apelación subsidiaria, es decir, que no recurrimos en contra de una sentencia definitiva, es necesario pedir alegatos. ¿Qué significa eso en castellano? Significa que yo voy a solicitarle al tribunal que, declarado que fuere admisible el recurso, se dicte autos en relación. Y autos en relación significa que la causa se vea eh, previa vista pública, por así decirlo. ¿Ya? Acá voy a hacer un paréntesis, porque creo que es importante que ustedes sepan, sin prejuicio que esto lo tienen que haber visto en orgánico, pero si no lo vieron, ahora lo ven o bien lo refuerzan. Es importante saber cómo conocen y cómo fallan los tribunales colegiados, en este caso los tribunales, al decir tribunales colegiados me estoy refiriendo a los tribunales superiores, ¿ya? Cómo conocen y cómo fallan los tribunales superiores. ¿Por qué hago la distinción? Porque el tribunal oral en lo penal es un tribunal colegiado, pero no es un tribunal superior, ¿ya? Es un tribunal inferior. Entonces, cómo conocen y cómo fallan los tribunales superiores de justicia. Y entonces vamos a ver que conocen en sala o en pleno. En sala o en pleno. ¿Ya? ¿Qué significa en sala? Bueno, los tribunales colegiados, como ocurre por ejemplo acá en Arica, vemos que están divididos en dos salas. No son salas especializadas, por cierto,
las salas de las Cortes de Apelaciones. Pero sí está dividido en salas, ¿ya? ¿Para qué decir la Corte de Apelaciones de Santiago, que es el mayor tribunal del país en cuanto a miembros, ¿no? Inclusive más extenso que la Corte Suprema, y tiene varias salas, no recuerdo ahora el número, pero son más de 20 inclusive. Entonces, hay distintas salas que se van formando y a cada sala le corresponderá una, una causa en particular. De igual manera ocurre con la Corte Suprema, con la diferencia que las salas de la Corte Suprema son salas especializadas, ¿no? Tenemos la sala penal, tenemos la sala civil, tenemos la sala constitucional y tenemos la sala especial donde se ven asuntos varios, ¿ya? Y entonces la Corte Suprema ha fallado tradicionalmente en salas especializadas. Pero también existe otra manera de conocer, que es en pleno, el pleno en este caso. Y el pleno, por regla general, ustedes ya comprenderán cuando hablamos de pleno, es cuando tienen que reunirse todos los jueces de ese tribunal para poder conocer la causa y luego para poder fallar. ¿Ya? Entonces, se reúne todo el tribunal. La regla general es que los plenos van a existir no para causas o no para temas jurisdiccionales, sino que existen para temas más bien vinculados con las facultades económicas o con las facultades, en este caso, disciplinarias que ejerzan los tribunales. Llámese facultades económicas, dictación de autoacordados, dictación de decretos económicos, por ejemplo. Temas disciplinarios, llámese, por ejemplo, desde, por ejemplo, determinar la sanción en caso que haya sido acogida una queja o una queja disciplinaria, u otra sanción disciplinaria administrativa, en donde en definitiva ese tribunal tiene que funcionar en pleno. Excepcionalmente, y respecto de temas precisos, va a funcionar el pleno del tribunal, excepcionalmente. Voy a poner solamente ejemplos, para que ustedes sepan. Un ejemplo de la Corte de Apelaciones sería, por ejemplo, cuando se forma el pleno para desaforar a un miembro, en este caso, a, un, a una persona que está constituida en fuero, que tiene fuero, y que debe, en este caso, y se ha solicitado su desafuero, en este caso, ¿no es verdad? Se ha solicitado la autorización para que sea sometida a juicio. Esto veíamos a propósito del proceso penal, que ocurría respecto de ciertos cargos, ¿no? Como los expresidentes de la República, en este caso los senadores, los diputados, ¿no? Los, los miembros de las Fuerzas Armadas, los generales, en este caso los comandantes en jefe, ¿no? Entonces, esta medida opera excepcionalísimamente. De igual manera, opera respecto, por ejemplo, de la querella de capítulo. Me parece que no la vimos, la querella de capítulo, pero la querella de capítulo es lo mismo respecto de los jueces. O sea, para autorizar que un tribunal entre a conocer de una causa penal en contra de un juez, también se requiere que este juez sea previamente desaforado. Y entonces,
En esos casos puntuales se van a requerir plenos, tanto a nivel de Corte de Apelaciones como a nivel de Corte Suprema. ¿Ya? Los plenos, vuelvo a insistir, generalmente tienen una naturaleza más bien de carácter administrativa. De hecho, los tribunales superiores generalmente una vez a la semana se reúnen y tienen plenos, ¿ya? Cuando también hay pleno, por ejemplo, a propósito de la Corte Suprema, hay pleno cuando se realiza la audiencia pública y solemne, en donde se le entrega el título de abogados a los postulantes, los licenciados, en este caso, en ciencias jurídicas y sociales, y también ahí hay un pleno en donde se reúnen todos los ministros. Claro, ahora es por vía telemática para las personas que están en regiones, ¿no? Pero antiguamente había que viajar a la ciudad de Santiago, uno veía a los ministros físicamente, ¿no es verdad? Y ahí había un pleno, ¿no? Un pleno donde estaban reunidos todos los ministros y se le hacía entrega a, en este caso, al licenciado de su título de abogado. ¿No? Hago mención de esto porque en definitiva ustedes deben de saber las salas y los plenos, ¿no? ¿Para qué sirven, finalmente? Y luego viene la otra parte que tal vez es más común, y en definitiva me interesa que ustedes lo dominen mejor, que es cómo fallan los tribunales. Y los tribunales superiores van a fallar en cuenta o en relación, ¿ya? ¿Qué significa en cuenta? En cuenta significa que van a fallar solamente previo relato privado del o la relatora. Se reúne el tribunal, escucha la cuenta del o la relatora y luego decide. ¿Me entienden? Es un relato privado. Esa es la regla general en cuanto a cómo se conocen las apelaciones, por ejemplo, cómo se conocen las apelaciones derivadas de sentencias interlocutorias o por vía subsidiaria de autos o decretos. Dicho de otra manera, si yo no solicito alegatos, esa causa se va a ver en cuenta. ¿Ya? De manera contraria, y yo creo que es lo que finalmente más importa, porque tiene una serie de trámites que, si bien es cierto, ahora se han reducido un tanto más, vemos la relación. ¿Ya? La relación es precisamente aquel trámite en donde una vez que ha sido declarado admisible el recurso, por regla general ha sido declarado admisible, el tribunal dicta la resolución autos en relación, y esa resolución significa que la causa va a ser puesta en tabla, en una tabla que generalmente va a ser la tabla ordinaria, que se forma cada día de la semana, por regla general de lunes a viernes. ¿Ya? La tabla ordinaria se forma de lunes a viernes. Y cada día de la semana, a cada causa se le va a asignar un número en la tabla. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, y así sucesivamente. Y según ese orden, se van a ir viendo, ¿ya? Eso significa entonces que esa causa que se va a ver en relación, se va a ver en otros términos, también se conoce como previa vista de la causa. O sea, va a existir una vista pública, con alegatos, van a poder intervenir los abogados. Y esos alegatos, esa litigación tradicional, es una
es una litigación argumentativa, ¿ya? ¿Por qué hago esta distinción? Porque antiguamente hablar de alegato y hablar de litigación era lo mismo. Hoy día ya no es lo mismo porque vemos que existe otra litigación que es la que está cobrando cada día más fuerza, está siendo más extensa, que es la litigación no argumentativa, que es la que nosotros enseñamos a propósito de la asignatura de litigación oral. ¿Ah? Pero esto es argumentativo, o sea, los alegatos son argumentativos, absolutamente. ¿Ah? Por ejemplo, similar a lo que ustedes escucharon, más allá si era un tema jurídico o político, a lo que ustedes escucharon en la defensa de el presidente Piñera. El colega que expuso en la Cámara, ¿no? Eh, en, en la Cámara, en este caso, ante los diputados, lo que hizo fue una defensa argumentativa. Eso mismo, trasládenlo a las Cortes ahora, y ya ahora bien con temas jurídicos propiamente tales, ¿no? En donde ustedes van a poder defender su recurso. O la contraria, va a poder, en este caso, defender el fallo, si quiere confirmarlo, y en otras palabras, entonces va a ir en contra del recurso. Entonces, cada vez que ustedes vean esa resolución o lean esa resolución autos en relación, significa que la causa se va a colocar en tabla, ¿ya? Se va a ver previa vista de la causa. Ahora, esta vista, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero prefiero hacerlo así de manera espontánea. Esta vista cuenta de etapas, ¿ya? Yo la, yo la clasificaría lo menos en tres etapas, que son el anuncio, la relación del o la relatora y los alegatos, ¿ya? Y tal vez me faltó la última, que también es importante, que es eh, el acuerdo y posterior decisión del tribunal. El acuerdo, porque en este caso es un tribunal colegiado, ¿no? Y posterior decisión del tribunal, que también es importante. Pero ese acuerdo y esa decisión, por cierto, inicialmente el acuerdo siempre va a ser privado, ¿ya? Y la decisión, por cierto, inicialmente es privada y luego se hace pública a través de el fallo respectivo, ¿no? De segunda instancia. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Entonces, el tribunal de segunda instancia, yo les decía que habían dos artículos que me parecen importantes o pertinentes de saber, que son, aparte del artículo 200, ¿no? El artículo 199 en relación con el artículo 213. A ver si hay alguien de ustedes, si fuera tan amable de leerme el artículo 199, solamente si pueden. Si no pueden, me dicen enseguida para yo leerlo. ¿No? Ante la concurrencia. Hoy día estamos pobres en concurrencia. ¿No? ¿Pueden leerlo o no? Bernardo, perdón. Bernardo era, había confundido tu nombre.
¿Pueden o no? El 199, profesor. Sí, el 199, Bernardo. La apelación de toda resolución que no sea sentencia definitiva se verá en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de 5 días contados desde la certificación a que se refiere el artículo 200, solicite alegatos. Vencido este plazo, el Tribunal de Alzada ordenará traer los autos en relación si se hubieran solicitado oportunamente alegatos. De lo contrario, el presidente de la Corte ordenará dar cuenta y procederá a distribuir mediante sorteo la causa entre las distintas salas en que funciona el tribunal. Las Cortes deberán establecer horas de funcionamiento adicional para el conocimiento y fallo de las apelaciones que se vean en cuenta. Ya. Entonces, ahí ustedes ven que si las partes no piden alegato respecto de una sentencia interlocutoria, por cierto, la causa va a terminar viéndose en cuenta. Con la sola salvedad que acá esta disposición da a entender como que de inmediato se va a dictar, en este caso, la resolución autos en relación, porque lo que en definitiva, no olviden ustedes que antes que se dicte esa resolución, autos en relación, o que se vea la causa en cuenta, tiene que existir un control de admisibilidad, al cual se refiere, y este es el otro artículo que por favor me gustaría que leyeras, Eduardo, el 213. ¿Puede ser? Artículo 213. Elevado un proceso en apelación, el Tribunal Superior examinará en cuenta si el recurso es admisible y si ha sido interpuesto dentro del término legal. Si encuentra mérito, el tribunal para considerar inadmisible o extemporáneo el recurso lo declarará sin lugar desde luego o mandará a traer los autos en relación sobre este punto. Ya. Entonces, ustedes se fijan, va a haber un control de admisibilidad también por parte del Tribunal Superior. Y ese control de admisibilidad significa que el Tribunal de Segunda Instancia va a pronunciarse respecto de, en este caso, la naturaleza de la resolución recurrida, va a pronunciarse respecto de la manera como fue interpuesto el recurso y va a pronunciarse respecto del plazo, si está interpuesto dentro de plazo. ¿Ya? Ahora bien, la última parte, a no confundirse, la verdad que no es común, pero existe la posibilidad que respecto de la sola admisibilidad, el tribunal coloque la causa en tabla, como lo dice al final, o mandará a traer los autos en relación sobre este punto. O sea, solamente respecto del control de admisibilidad, excepcionalmente el tribunal podría escuchar a las partes del por qué entiende, por ejemplo, el apelante que su recurso debe ser declarado admisible. ¿Me entienden? Pero eso es muy, muy específico, es muy menor, porque generalmente hoy día los tribunales, cuando encuentran que un recurso no cumple, generalmente las declaraciones de inadmisibilidad se producen a consecuencia de la naturaleza de la resolución recurrida. Estamos claros que respecto a la sentencia definitiva no hay problema. Estamos claros que respecto a las sentencias interlocutorias, por regla general, no va a haber tampoco problema. El problema, ¿cuándo se suscita? Y acá voy a ir de inmediato a la otra materia que también es importante, que tiene que ver cuando la apelación procede de manera indirecta. Y para eso, ustedes, estimados alumnos, tienen que saber y tienen que en este caso aplicar correctamente el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. Es muy importante para la apelación en este caso, cuando se presenta por vía indirecta, es decir,
primero la reposición por la naturaleza de la resolución recurrida, auto o decreto, y en forma subsidiaria la apelación. Y entonces el 188, ¿qué nos dice? Nos dice que podrá interponerse de manera subsidiaria la apelación en contra de un auto o decreto en dos situaciones. La primera, cuando la resolución recurrida, auto o decreto, se ha pronunciado respecto de un trámite que en este caso no existe dentro del el proceso o no debiera existir, ¿ya? Por ejemplo, digámoslo así, accedió a la conciliación en un juicio ejecutivo. Dio lugar a la conciliación en un juicio ejecutivo. Ese trámite es inexistente en el juicio ejecutivo. O sea, ahí procede la apelación subsidiaria, ¿no es verdad? O bien alteró sustancialmente la tramitación del proceso. Y esta resolución tal vez es un poco más interpretable y es la que uno a veces acude a ella para poder deducir apelación subsidiaria, ¿no? Voy a ir desde lo más general hasta lo más específico para darles ejemplos. Lo más general, por ejemplo, siguiendo un poco el orden de ideas que estábamos señalando, alterar sustancialmente la tramitación del proceso. Para un juicio ordinario de mayor cuantía, luego de contestada la demanda, habiendo contestación de demanda propiamente tal, o sea, no habiéndose allanado el demandado, de inmediato proceder a citar a las partes a oír sentencia. Ahí vemos que claramente esa resolución altera sustancialmente la normal sustanciación del procedimiento. O bien de inmediato recibe la causa a prueba, más allá de que ahí a no confundirse, porque la resolución que recibe la causa a prueba respecto a los puntos de prueba tiene una reglamentación específica. Pero respecto del ejemplo que estoy señalándoles ahora, en cuanto al tribunal alteró la sustanciación del proceso, podríamos entender entonces que acá estaríamos en presencia de una resolución que, más allá de recibir la causa a prueba, por ejemplo, para que no nos confundamos y yo tampoco los confunda a ustedes, generalmente el tribunal dicta una resolución previa que se llama en este caso, es una resolución que vendría siendo una resolución tipo, que se llama autos para recibir la causa a prueba. Simplemente eso. Autos para recibir la causa a prueba. Entonces, esa resolución, autos para recibir la causa a prueba, cuando ha alterado sustancialmente la resolución, la continuidad o la ritualidad del procedimiento, esa es la resolución que sería recurrible por vía subsidiaria. ¿Ah? Y entonces se estaría alterando la normal sustanciación del procedimiento. Pero existen otros casos, yo diría más comunes y más específicos. Y voy a poner el ejemplo de las medidas precautorias. Cuando uno pide una medida precautoria y la medida precautoria es rechazada por el tribunal,
o la medida precautoria es, en este caso, acogida por el tribunal, cualquiera de las dos partes puede impugnarla, esa resolución. Y la manera de impugnarla es por la vía de la apelación subsidiaria. O sea, impugnamos primero a través de la reposición, pero como sabemos que la reposición muchas veces el tribunal va a confirmar su fallo, entonces apelamos de manera subsidiaria. ¿Y por qué apelamos? Invocando el 188 diciendo, por ejemplo, que la medida sí era procedente y que en ese contexto entonces sí se alteró la sustanciación del procedimiento porque la medida sí era procedente. ¿Ya? O bien, en el caso de la parte que se ve perjudicada, ¿no? Y se concede la medida, también puede reponer apelando en subsidio, indicando que la medida no es procedente porque no se cumplirían los requisitos para otorgarla. ¿Entienden? Entonces, en ese contexto, entonces, también se estaría alterando la normal sustanción del procedimiento. Si ustedes apelan de manera directa, ese recurso va a quedar, va a ser declarado inadmisible. ¿Me entienden? Ahora, a no confundirse con otra situación que la verdad que da para confundirse, ¿eh? Se los digo honestamente, inclusive cualquier abogado que no lea bien se podría confundir, con la situación del 194, número, número 4, cuando habla de la manera en que se conceden las apelaciones. Y ahí podríamos entender que la única vez que operaría la apelación de manera directa, que es cuando se ordena alzar una medida precautoria, que es otra cosa, alzar. ¿Ya? Y porque hay efecto expreso por lo demás. Pero esa es la única vez. Las otras veces, que son más comunes, cuando uno la pide, qué sé yo, y se le rechaza, o bien la contraria la pidió y se acogió y no debió de haberse acogido, entonces ahí uno tiene que reponer con apelación subsidiaria, invocando el 188. ¿Por qué? Porque esa resolución que estoy recurriendo es un auto. ¿Y qué es lo que es un auto? Es aquella resolución que se pronuncia sobre un incidente sin establecer derechos permanentes en favor de las partes. ¿Y por qué en este caso no son derechos permanentes en favor de las partes? Porque en el caso de las medidas precautorias, ustedes ya saben ya que son esencialmente provisorias. No permanentes, son esencialmente provisorias. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Hoy ya están tímidos, ¿ah? ¿Quién es el león? Hay un león acá, un león rojo. Yo, profesor, Raúl. Raúl, ¿alguna pregunta? Por mi parte, ninguno, profesor. Lo que pasa es que materia nueva y es un poco difícil asimilarla también. Ya, Entonces, por pero eso, profesor. si no entienden algo, mejor que pregunten. ¿Qué es lo que no se entendió bien? Profesor, Sí, Eduardo. Bernardo, no, perdón. sí, profesor, usted habló de un control de admisibilidad del primer tribunal y un control de admisibilidad del segundo. Así es, así es. Hay dos Pregunta, controles. exacto. Pregunta, ¿y cuál es la diferencia en qué se diferencia el primer control del segundo? Que el segundo control es mucho más exhaustivo y Mm, y es el último ya, ¿no? claro.
Ahora, ambos controles generalmente observan lo mismo en el caso de la apelación. El plazo, la naturaleza de la resolución recurrida, la forma en que fue interpuesto el recurso. Ahí hay una importante diferencia cuando veamos después la casación, porque ahí sí hay una diferencia en los controles, ¿no? Pero en este caso no existe tal diferencia. Tal vez en este caso el tribunal de segunda instancia a veces es un poco más exhaustivo, más exigente y finalmente, en definitiva, muchas veces cuando fue concedida la apelación, muchas veces ocurre que el tribunal de segunda instancia la declara inadmisible, porque ejerce un control precisamente de lo que estábamos conversando ahora, en relación con la naturaleza de la resolución recurrida. La verdad que en cuanto a los plazos, sinceramente eso es demasiado obvio, ¿no? Y el otro control que también se ejerce, a veces más exhaustivo, o debiera ser más exhaustivo, es la manera como ha sido interpuesto el recurso, si se cumplió con los fundamentos de hecho, de derecho, y sobre todo con las peticiones concretas, ¿ya? Yo les voy a hacer llegar fallos, sobre todo relacionados con los controles de admisibilidad respecto de las peticiones concretas. Porque es importante que ustedes, cada vez que pidan algo, ya sea por vía de demanda, por vía de recurso, tal cual yo lo decía en clases anteriores, no lo pidan de manera genérica, sino que sean muy, muy puntuales y específicos. Porque eso le da seriedad al recurso. Y a partir de ese momento el tribunal sabe que el recurrente es una persona en conocimiento de lo que está solicitando, ¿no? Esa sería la respuesta a tu pregunta, Bernardo. Continuamos entonces. Profesor, ¿Sí? Por favor. no sé si le entendí bien, o sea, no, esto sí quedó claro, pero del tema de recurso de reposición, no sé si le entendí bien, pero usted dijo que se podía apelar en subsidio, ¿no es cierto? Así es. Lo que permitía el código, Sí. pero dejando el código de lado, y acá viene la duda, que no sé si ¿Ya? le entendí bien, ¿Ya? entonces por un tema estratégico, ¿convendría siempre reponer con apelación a un subsidio o no? ¿O cómo es eso? No le Solamente respecto de los autos y decretos. ¿Me entiendes? Ok, ok, ah, Y, ya. en la medida que también yo justifique que se dan las situaciones del 188. ¿Entiendes? Entonces, como tú bien dices, por una cuestión estratégica, claro, si yo veo que la reposición no me van a dar lugar, entonces prefiero irme de apelación subsidiaria, ¿no? Claro, claro. ¿Ya? Ahora, existen otros casos que no tienen que ver con el 188, sino que tienen que ver porque, y según lo veíamos cuando pasamos el recurso de reposición. ¿Se acuerdan que existían reposiciones especiales que procedían en contra de sentencias interlocutorias? Una que es muy común, una yo diría que es lejos la más común en sede civil, es la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba. ¿Ya? Ahí también, pero ya no por el 188, sino por la norma pertinente respecto de la resolución que recibe la causa a prueba. Yo en este caso voy a también a tener la oportunidad de apelar
subsidiariamente. ¿Ya? Es un caso especial. Ok. ¿Ya? Profesor, y la última duda, para la tercera ya. Está regulado, antes que se me vaya, en el artículo 319, inciso final. Lo leo rápidamente. La apelación en contra de la resolución del artículo 318, o sea, el 318 es, en este caso, la resolución que recibe la causa a prueba, dice, solo podrá interponerse en el carácter de subsidiaria de la reposición pedida, y para el caso que no sea acogida, la apelación se concederá en el solo efecto devolutivo. ¿Ya? Entonces hay texto expreso respecto de lo que estamos conversando ahora a propósito de una sentencia interlocutoria en donde excepcionalmente la apelación no procede de manera directa, sino en forma subsidiaria. ¿Ya? No olviden, por favor, artículo 319 del Código de Procedimiento Civil. La verdad que yo no soy muy dado, porque la verdad que, entre otras cosas, en la medida que pasa el tiempo, la memoria se vuelve frágil, y teniendo uno el código en su poder, por cierto, de ahí a memorizar los artículos pertinentes, no sé qué tan fructífero pueda ser, más allá de la ubicación que tiene que tener uno en el código civil. Pero les menciono estos artículos porque la verdad que son recurrentes, más que todo eso. ¿Ah? Son recurrentes. ¿Cuál es la otra pregunta, Bernardo? La otra era que usted delante habló de la adhesión a la apelación, ¿no es Así cierto? es, así es, así es, Y, así es. y esa adhesión es como, no sé si lo entendí bien, pero es como la apelación del apelado, algo así. Así es, así es. Ya. Para eso te invito, si te parece, a leer tú mismo. Este es una materia, la adhesión a la apelación opera tanto en sede civil como en sede penal, ¿ah? Y en definitiva vendría siendo el recurso de apelación que interpone, pero por la vía de adhesión, que interpone el recurrido, el apelado en este caso, la persona que inicialmente no apeló o inicialmente se conformó con el fallo, pero como ve la posibilidad que hay otra persona, en este caso la contraria, que recurrió, como tú bien señalas, estratégicamente se adhiere, porque podría conseguir algo más de lo que el fallo ya le otorgó eh, puntualmente, ¿no? Entonces yo te invito, por favor, a leer el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil. Yo lo dije a propósito del plazo, ¿ah? Del plazo que había para desarrollar ciertas actividades una vez que se certificaba el ingreso de la causa en segunda instancia. Dije que la parte podía solicitar alegato en caso de que fueran sentencias interlocutorias, autos o decretos, y dije también que podía adherirse a la apelación. También hay otra cosa que puede solicitar y que lo vamos a ver a continuación, que es la orden de no innovar. ¿Ya? Pero Profesor, y veamos esa, la... eso de la ¿Sí? orden de no innovar es ¿Sí? algo parecido así como a la suspensión o la parálisis del, algo así. Así es, a la suspensión. Vendría siendo, por así decirlo, el reemplazo de el efecto suspensivo. Cuando no se concedió la apelación en ambos efectos y me provoca daño que siga adelante la ejecución del fallo, y ese daño
se podría interpretar como irreversible, entonces yo puedo solicitar orden de no innovar. ¿Ya? En el caso del recurso de apelación, que sea concedido en el solo efecto devolutivo. Pero vamos por partes. Léeme, por favor, el 216. Artículo 216. Puede el apelado adherirse a la apelación en la forma y oportunidad que se expresa en el artículo siguiente. Adherirse a la apelación es pedir la reforma de la sentencia apelada en la parte en la que la estime gravosa el apelado. Claro. Si se fijan, se utiliza el mismo concepto. Agravio. Si ustedes le preguntan cuál es la causal en materia de apelación, ¿por qué se recurre en materia de apelación? ¿Existe alguna causal? Ustedes tendrían que responder, profesor, existe una causal genérica, que es el agravio. ¿Ya? El agravio. Ahora, ¿qué se entiende por agravio? Tradicionalmente, la doctrina ha interpretado que, si bien es cierto, no existe una definición expresa, por así decirlo, ¿no? Pero sí de la lectura de un juicio especial, como sería el juicio de Hacienda, podríamos entender cuándo existe agravio. Y le voy a pedir también a Bernardo, que ha sido muy gentil hoy día, que me lea el artículo 751, inciso primero. 751, inciso primero. Esta disposición no es muy común que se enseñe. Tal vez los profesores que a veces somos un poco más tradicionales en esta materia, no sé si yo sea tan tradicional, pero me acuerdo que mi profesor me enseñó al menos este artículo y me lo expresó, ¿no es verdad?, en su momento, como un ejemplo de entender el agravio, esta causal genérica que existe a propósito del recurso de apelación. Si me puedes leer el 751, por favor, inciso primero. 751. Sí. Toda sentencia definitiva pronunciada en primera instancia en juicio de Hacienda y de que no se apele, se elevará en consulta a la Corte de Apelaciones respectiva, previa notificación de las partes, siempre que sea desfavorable al interés fiscal. Se entenderá que lo es tanto la que no acoja totalmente la demanda del fisco o su reconvención, como la que no deseche en todas sus partes la demanda deducida contra el fisco o la reconvención promovida por el demandado. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan ahí, esto nos sirve para dos cosas. Primero, para, digamos, señalar de que de manera muy, pero muy específica hoy día, todavía existe el trámite de la consulta. A propósito del juicio de Hacienda y, por cierto, cuando el fisco se ha visto perjudicado. O sea, por una cuestión de orden público, el tribunal, en este caso, el legislador, más allá si es discutible o no la norma, pero el legislador le dice al tribunal que eleve la causa en consulta. Eso es por una parte, que ya vimos cuál era el trámite de consulta. Pero lo segundo, lo que estábamos conversando ahora es, ¿cuándo vamos a entender que existe este agravio? Claro, y es una cuestión de toda lógica. Va a existir el agravio ya sea cuando no me acogieron la demanda o no me la acogieron en todas sus partes, o cuando me rechazaron, cuando en este caso, cuando rechazaron la demanda o la rechazaron parcialmente. ¿Ya? Yo tenía entendido, profesor, así estaba viendo el otro día unos videos
de un profesor de Derecho Penal de apellido Balmaceda. ¿Ya? Ya, que el agravio era más que nada algo así como la diferencia entre lo pedido y lo otorgado por el juez, así como explicado bien en simple, y que Sí, era algo como subjetivo. claro, es que ahí hay que entrar a una cuestión ya, yo te diría, habría que distinguir, porque el agravio de la manera como yo se lo estoy señalando a ustedes ahora, a partir del 751, se transforma como inicialmente un concepto que vendría siendo objetivo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, a ti no te dan todo lo que tú pediste, o no te dan derechamente lo que tú pediste, o acogen lo que la contraria pidió, o acogieron parcialmente lo que la contraria solicitó. Eso, en términos objetivos, ya hablamos de un agravio propiamente tal. Sin perjuicio de ello, señalando o oyendo a lo que tú indicas, efectivamente, y sobre todo en la adhesión a la apelación, yo me voy a percatar de que sí el concepto tiene una connotación subjetiva también. ¿Por qué? Porque ese adherente a la apelación tal vez inicialmente se había conformado con el fallo, no apeló, pero como la contraria apeló, le nace la oportunidad en segunda instancia, en este plazo que estamos viendo de 5 días, para adherirse. ¿Y cuándo se va a adherir? Por cierto, cuando entienda que el fallo subjetivamente, por cierto, le vendría siendo desfavorable. Ahí estamos hablando de una cuestión mucho más subjetiva, o sea, de pensar, por ejemplo, me condenaron por 20 y no por 50, que era lo que estaba pidiendo la contraria, o me condenaron por 10 y no por 50, lo que estaba pidiendo la contraria, por ejemplo, ¿no? O bien me dieron 20 y no 30, pero como la contraria apeló, yo voy a pedir entonces que me den todo. Entonces, si se fijan, claro, ahí habría un concepto más bien subjetivo. En mi opinión, sobre todo en la adhesión a la apelación, se da mucho aquello. Pero partiendo de un concepto más bien que es objetivo, que lo podemos extraer a partir del 751 del Código de Procedimiento Civil. Alumnos, la verdad que por el tiempo y porque tengo clases ahora de litigación oral, yo les agradezco mucho porque me doy cuenta que los que se conectan hoy día o los que se conectaron hoy día tienen interés. Tienen interés en aprender. Esta es una materia importante y la verdad que distingue a los que son abogados y a los que no lo son, ¿no? O va a distinguir finalmente a los que van a ser buenos abogados y a los que no lo van a hacer, porque la verdad que el derecho procesal es importante, ¿eh? Sobre todo quienes quieran litigar el día de mañana. Eh, Rápidamente por vía de consulta, me gustaría que me contestaran a través de su delegada si la próxima semana podemos hacer una clase aunque sea. ¿Es posible o no? Profesor, ¿Mm? la delegada había preguntado en el grupo de WhatsApp y varios ¿Ya? compañeros dijeron que no tenían problema. Ya. ¿Y cuándo podría ser? ¿El miércoles? El viernes habían dicho, creo. Sí, el viernes había quedado en este mismo horario. El viernes. Ya. Entonces lo dejaríamos para el viernes, ¿sí? Sí, o sea, ahora si usted quiere otro día, habría que conversarlo con los compañeros. Ya. Eh, bueno, ahí si podemos hacerlo un día en la semana, el miércoles, sería ideal, pero si no se puede, no estaríamos viendo el día miércoles. De todas maneras, yo igual le voy a preguntar a la Daniela. ¿Mm?
¿Ya? Ya, profesor. Que me haya grabado la clase, le agradezco y después me la envía, por favor, para poder subirla. ¿Ah? Sí, profesor. Ya, estamos en contacto, entonces cuídense, ¿ah? Que estén bien, que tengan buen fin de semana. Chao. Chao, profesor, que esté muy bien. Chao, Raúl. Katy, Profesor, ¿sí? disculpe, ¿va usted a ir a la universidad? Hoy día no, porque tengo clases con el profesor Moy ahora. De una, o sea, desde las 11 hasta la 1. ¿Por qué, Katy? Y es que quería consultarle sobre una prueba. Ya. Y justamente me encuentro en la universidad, así como para esperarlo, no importa si son a la 1 o 2 de la tarde. ¿Tú tienes mi celular o no? Sí, parece que sí. Ya. Después de la 1, llámame, Ya, por está bien. favor, ¿ya? Para poder conversar, porque de lo contrario, sinceramente, después uno queda un poco cansado de una clase, son dos con mayor razón, entonces no te quiero hacer esperar de más y prefiero conversar contigo de manera telefónica, ¿ya? Ya, sí, sí, está bien, profesor. Listo, Entonces a la 1 le llamo. por favor. Ya, ¿Ya? gracias. Listo, que estés bien. Chao. Ya Chao. nos estamos contactando, cuídense, ¿ah? Chao.